un mal sabor el que dejó en la boca de los guatemaltecos, ¿verdad? Limpiar imagen, Mario, pero aparte limpiar en sí el gabinete, las instituciones, ¿se podrá depurar, limpiar Se pidió en la tan poco renuncia de tiempo? todos Claro. los ministros. Yo creo que lo que va a suceder es que muchos van a ser reconfirmados en sus puestos, porque conformar un gabinete requiere de mucho tiempo. Hay que tomar en cuenta que cuando alguien asume como presidente, lleva ya más de un año de campaña, más de un año planificando analizando y nombres. estructurando gabinete. Pero armar un gabinete en solo este corto periodo de tiempo es difícil. Recuerden que cuando un presidente asume, se le da un periodo como de confianza de 180 días, de 6 meses, en lo que se organiza para ver si empieza a haber algún tipo de resultado. Alejandro Maldonado no tiene ni siquiera esos 180 días, tiene 133 días nada más. Entonces va a ser muy complicado, pero a mí me gusta cómo él inicia, pidiendo la renuncia de todo el gabinete. En segundo lugar, autodenominándose el gobierno de salvación nacional. Ojalá que sea un gobierno de salvación nacional. Donando los gastos de representación. O sea, hay como actitudes que más o menos dan buenas luces de lo que puede pasar, ¿no? Y por eso requiere a una persona adecuada a su lado. Pero yo veo que el hecho de que él empiece a sentar estas bases, que yo creo que sería muy importante que abriera las puertas de la presidencia y de la vicepresidencia a cualquier investigación de tipo penal, porque se requiere de poder ingresar a estas dependencias para entender qué fue lo que pasó durante estos casi 4 años. Cómo fue que convirtieron la presidencia de la República prácticamente en una cueva de ladrones, en quienes estaban dirigiendo a estas estructuras del crimen organizado. Claro. Ahí debe haber muchas pruebas que permitirán llegar a otras personas, además de quienes ya están detenidos. Salvación nacional, esas palabras, ¿cómo las tomamos los guatemaltecos? Porque obviamente hablamos de que hay muy poco tiempo para venir y reestructurar y quizá depurar. Entonces, esa salvación nacional de la cual él habla, ¿a qué se refiere? ¿Se referirá a la confianza que ahora quizá llena otra vez a los guatemaltecos o empieza poco a poco a nuevamente llenar a los guatemaltecos? Mira, yo creo que el pueblo guatemalteco se ha vuelto muy exigente. El pueblo guatemalteco se empoderó a lo largo de estos meses, desde abril para acá. En este periodo el pueblo aprendió que organizados y unidos pueden lograr cambios importantes en este país. Y yo no creo que el pueblo guatemalteco se quede de brazos cruzados a partir de ahora. Estamos viviendo una especie de parteaguas entre la pasividad y la actividad, un momento muy dinámico. Entonces yo creo que ese pueblo tan dinámico que está en las redes sociales, que está opinando constantemente, va a exigirle mucho a este gobierno, sobre todo al otro gobierno. Claro. Exacto, hacer a lo mejor ese traspaso de gobierno de una manera un poco más limpia para que el que asuma el 14 de enero sepa que ya los ojos están puestos en ellos. Muchos dicen en estas condiciones no hay elecciones, yo creo que son las mejores condiciones para poder votar y empezar de cero. Es que aplazarla tampoco tendría demasiado No, sentido. al contrario, ese es el momento. Además, constitucionalmente no es posible aplazarlas. Miren, esto es como una máquina que empieza a funcionar, arranca el 2 de mayo cuando convocan a elecciones y termina con las elecciones. Aplazarlas o pararlas implicaría romper el orden constitucional y eso sería nefasto para el país. Pero sí se tiene que tener mucho cuidado porque supongamos que esta sea una especie de puente entre un gobierno descompuesto y delincuente y otro que va a ser igual, sería terrible. Tiene que ser un puente entre algo malo y algo que vaya mejorando. Porque si asume alguien que va a ser peor que Otto Pérez y que los gobiernos que lo antecedieron, yo creo que eso va a generar mucha frustración en el pueblo de Guatemala y esa frustración se va a convertir en que en febrero o marzo del otro año la gente va a estar en el parque nuevamente pidiendo que renuncie. Ojalá que... Y por eso el voto, como decimos, es la mejor oportunidad, que la gente lo haga en libertad, con conciencia. Me preocupa lo que está publicando Prensa Libre, dice: integrantes de juntas receptoras de votos renuncian por amenazas. Es decir, hay un marco y hay un temor de que realmente pueda haber algún foco de conflicto, varios focos de conflicto en el interior o en la ciudad, que esto pudiera llegar a favorecer a un candidato que busque en cierta forma generar, sobre todo en las áreas en las que no le favorece el voto, generar justamente este tipo de tensión. ¿Qué pensás al respecto? El panorama de las elecciones este domingo. Es complejo. Claro, yo creo que los partidos, especialmente los fuertes, saben en dónde están fuertes, en dónde tienen alguna posibilidad de ganar. Y yo creo que en esos lugares no van a generar ningún tipo de conflicto si es que tienen intención de hacerlo. Me preocupa porque hay algún partido que está siendo señalado constantemente de tener dentro de sus integrantes a delincuentes. Y ese partido es el que podría eventualmente generar algún tipo de conflicto en algunos lugares. Pero lo va a generar en donde no está fuerte. Y como ese partido no está fuerte en la ciudad de Guatemala,
yo me temo que eventualmente pueda generar algún tipo de conflicto aquí en la ciudad. Así que hay que tener cuidado, todos los que acudamos pasado mañana a las urnas, tenemos que ir muy atentos a cualquier situación que se pueda generar. Y pueden generarse situaciones complicadas en áreas urbanas, no en el campo. Porque bueno, yo digo que sí existe esa posibilidad y el partido al que te refieres, me imagino que es el partido líder. En recientes días han circulado fotografías de guardaespaldas rociando spray pimienta a fuertemente gas pimienta armados a los opositores, amenazando con armas de fuego. O sea, vemos estos comportamientos y uno dice también cómo el TSE ha permitido todo esto y no ha tomado una acción más en el audio que se filtraba de Valdivielso, esto es una guerra, así lo comparaba. Sí, este proceso, así lo están esto tomando. Es una guerra y hay que salir a buscar a los votos sea como sea, ¿no? Yo creo que está en un momento de desesperación. Ha sentido que bajan las encuestas y él está dispuesto a hacer lo que sea. Yo creo que el escenario de un Valdizón que pierde va a ser terrible para Guatemala, pero también de un Valdizón que gana va a ser terrible para Guatemala, no necesariamente de manera inmediata, pero sí, tener 4 años a un personaje de esta naturaleza va a ser terrible para Pero hemos visto casos, por ejemplo, México, cuando perdió Andrés Manuel López Obrador, que era una persona, y él mismo se autoproclamó el presidente de la oposición. Armó su propio y todos gobierno, decían, bueno, ¿qué va a pasar ¿verdad? si López Obrador no llega? Y con las amenazas y todo lo demás, y ahí estuvo López Obrador, obviamente, ejerciendo una fuerte oposición hasta que se desgastó totalmente su imagen. O sea, porque una persona que durante muchos años, en un paralelismo un poco con el tema, venía buscando la presidencia de su país, ¿verdad? Pero yo creo que hay una diferencia, porque Andrés Manuel López Obrador en México estaba vinculado más bien con grupos sociales. Dentro del partido de este candidato en Guatemala hay personas que están participando en el crimen organizado, que han participado en desfalcos, en acciones ilegales. Hay que recordar que su mismo vicepresidente está señalado. Bueno, ¿y cómo calificamos entonces el rol del Tribunal Supremo Electoral? Donde hay una exigencia tan grande, tan fuerte, o de la sanción, porque más allá de la sanción económica por la campaña anticipada o no, o por el exceso de publicidad, ¿qué pasa con estos casos donde ya hay denuncias concretas contra alguno de los integrantes, en este caso el candidato a la vicepresidencia de esta agrupación política? ¿Qué no reacciona? ¿Qué no hace nada? ¿Por qué no? Es algo que yo mismo no entiendo. El TSE ya debía haber actuado, debía haber cancelado a este partido, se excedieron en la campaña, cometieron toda una serie de abusos y el mismo vicepresidente está señalado de haber incurrido en actos delictivos. Ellos escudan en decir que la Constitución, de que la ley electoral y de partidos políticos no lo permite, que no se puede cancelar a un partido después de haber convocado a las elecciones. Ese es como el escudo ahorita de ciertos pero hay magistrados. analistas que dicen que hay otros artículos que si estamos viendo un pueden juez servir. que en un solo día es capaz de mandar a prisión provisional a un expresidente de la República, y estamos viendo que la justicia con estos personajes importantes va dando estos pasos, el Tribunal Supremo Electoral no podrá hacer una suspensión con un candidato. Paso, ser un poco más firme. Y que es claro las fallas que están cometiendo. Pero estamos hablando de acciones concretas, ¿no? Han estado a punto de cancelar este partido y a veces por el voto de uno de los magistrados se han abstenido de hacerlo. No sé, habría que analizar. Puede ser que alguna de las razones que ellos estén estimando es que esto puede generar algún tipo de violencia. Si llegan a cancelar este partido y en aras de la estabilidad y de la tranquilidad en el país, lo mantienen. Yo creo que lo que queda es el reto de que los guatemaltecos acudan a las urnas y que no le den su voto a quienes han incurrido en actos de corrupción en el pasado o quienes tienen posibilidad de incurrir en actos de corrupción en el futuro inmediato. Porque lo que pasa es que aunque el pueblo ha despertado, y yo creo que está dispuesto a salir a manifestar, para cometer actos de corrupción pueden hacerlo de manera muy escondida, a través de formas en las que nadie se va a dar cuenta. Más sabiendo ahora, ¿verdad?, que los están viendo de esa manera. Y tampoco hacer caso en esas campañas que han salido también en estos últimos días de no acudir a votar, el voto nulo, por ejemplo, que también creen que pueden ir relacionados con los partidos que van bajando en las encuestas. Sería terrible no ir a votar. Si no se va a votar o se vota nulo, a quien se favorece es a los partidos grandes, porque ellos ya tienen asegurado su nicho electoral. Claro. Pero los partidos pequeños que tienen alguna posibilidad de hacerlo, no lo van a hacer. Y hay que pensar que en estas elecciones no solo se está eligiendo presidente y vicepresidente, se está eligiendo también alcaldías, diputados y otras estructuras. Que son importantísimos. Entonces, si no se logra de manera rápida rescatar la presidencia y la vicepresidencia, por lo menos el Congreso de la República, evitando que lleguen delincuentes a legislar en el próximo periodo. O a reelegirse, ¿verdad? Exacto, en todo sentido. Creemos que es importante que se valore muy bien a quién darle el voto, porque también en el Congreso puede haber algún tipo de retroceso, especialmente si hay una aplanadora
que esté de acuerdo entre presidencia y Congreso de la República. Bueno, el lunes estaremos aquí seguramente contigo y con mucha gente más analizando ya el escenario. Qué poquito queda realmente, sí, ya. Estamos hablando de un fin de semana nada más donde se puede definir el destino del país. Hay tanta esperanza, tantas ganas de que las cosas cambien, realmente es un sentimiento real, concreto. Ojalá que la gente con conciencia vote y elija a quién va a dirigir el destino del país durante 4 años. Una persona limpia, honesta, pero que también sea capaz de administrar y hacer las cosas, ¿no? Sí, siempre nos preguntamos qué podemos hacer por nuestra Guatemala, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer que nuestro país avance, salgamos adelante? Esta es la oportunidad que tenemos. Asistir a votar. No solo protestando, no solo exigiendo, sino votando también. Exacto. Eligiendo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Mario Polanco con nosotros, del Grupo Apoyo Mutuo. Y vamos ahora inmediatamente a las noticias del mundo. Alejandro, seguimos con más. En efecto, Ricardo, muchas gracias. Un niño sirio yace en las costas de una playa turca tras hundirse su embarcación. La foto ha dado la vuelta al mundo retratando el drama de los migrantes que intentan llegar a Europa. Un niño sirio en la orilla de una playa turca tras hundirse su embarcación ilustra el drama de migrantes y refugiados que tratan de llegar a Europa. La imagen de un agente cargando al menor se viralizó con el hashtag La humanidad ha naufragado y los principales diarios europeos recogían ambas estampas en sus portadas y editoriales. Aylan tenía 3 años. Su madre y su hermano de 4 años también murieron en el naufragio. Su familia se había desplazado varias veces dentro del país a causa de la guerra. Tras la toma de Kobane por el grupo Estado Islámico, intentaron llegar a Europa a través de la ciudad de Bodrum. En el naufragio murieron 5 menores y 7 adultos, mientras que 15 personas pudieron ser rescatadas. La policía turca detuvo en la ciudad a 4 sirios por supuesta trata de personas. Desde 2011 la guerra en el país ha dejado más de 240.000 muertos y ha obligado a desplazarse a cerca de 4 millones de personas. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, urgió a los Estados miembros que acepten repartirse, la acogida de al menos 100.000 refugiados para lograr aliviar la presión sobre los países en primera línea de esta crisis migratoria. En medio de la conmoción mundial causada por la imagen de un niño muerto tras un naufragio en el mar Egeo, cuando intentaba llegar con otros refugiados a una isla griega, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, urgió a los estados a repartirse la acogida de al menos 100.000 refugiados. Estos tiempos son una gran prueba para todos los países miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, pido a los líderes de la Unión que redoblen sus esfuerzos en cuanto a solidaridad con los miembros que enfrentan esta oleada migratoria sin precedentes. Aceptar más refugiados no es solo un importante gesto de solidaridad real. La justa distribución de al menos 100.000 refugiados entre los estados de la Unión Europea es lo que de hecho necesitamos hoy. Poco antes, Tusk expresó el temor de que la crisis de los migrantes pueda crear una división entre el este y el oeste de la Unión Europea. Algunos Estados miembros solo piensan en contener la ola de migrantes, mientras otros, como Francia y Alemania, abogan por la solidaridad y defienden lo que llaman cuotas obligatorias. Pero varios países europeos ya han rechazado cuotas de repartición de refugiados y únicamente acordaron en una cumbre en junio pasado acoger voluntariamente a 32.000 personas procedentes de Siria y Eritrea. Lo que ha sido implementado ya no es suficiente. Hay países, y no los nombraré aquí porque debemos trabajar juntos, que no están cumpliendo con su obligación moral. Tenemos que ir más allá. Por el momento, la Comisión Europea propuso un plan para repartir a 120.000 refugiados entre los Estados miembros. Su reparto en la Unión Europea seguiría los mismos criterios que la propuesta formulada en mayo, que tomaba en cuenta el número de habitantes de los países de acogida y el impacto económico. De migrantes tratando de llegar a Alemania y otros países de Europa se precipitaron hacia los trenes de la principal estación de Budapest